Pero antes queremos comenzar con la polémica intervención del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ante las Naciones Unidas. No solo negó la existencia del Estado palestino, también ignoró los señalamientos de un genocidio en Gaza. Y mientras tanto, en las afueras de la ONU en Nueva York, las protestas contra Netanyahu y el apoyo a los palestinos se hicieron sentir. Saludamos a nuestro enviado especial a Nueva York, Juan Camilo Merlano. Buenas tardes, Juan Camilo. ¿Y qué es lo último? Margarita, ha sido una jornada extraordinaria en Naciones Unidas, no solo por la manifestación que ocurrió en el interior de la Asamblea General, sino por lo que ocurre en estos momentos, a las afueras de la sede de Naciones Unidas, con las manifestaciones pro-Palestina y en rechazo a Netanyahu y a Israel. Lo último es esto que ustedes van a ver en pantalla. El presidente Gustavo Petro de Colombia acaba de llegar hace tan solo unos minutos en compañía de Roger Waters, el cantante de Pink Floyd, y miembros de su gobierno, y se está dirigiendo en estos momentos ante los manifestantes pro-Palestina aquí, justo a unos pasos de la sede principal de Naciones Unidas. Recordemos que ya más temprano había dicho el presidente Gustavo Petro que se iba a sumar a esta manifestación, cuyo mensaje principal, además de condenar el genocidio en la Franja de Gaza, como ellos lo califican, es pedir el arresto de Benjamín Netanyahu, quien hace un par de horas se dirigió ante el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas, una plenaria, hay que decirlo, parcialmente vacía, por lo que fue esa protesta de decenas de delegaciones que tomaron la determinación de salir del recinto justo previo a que Benjamín Netanyahu iniciara su discurso. Veamos más detalles de ese controversial discurso de Netanyahu. Los silbidos, abucheos y salida masiva de las delegaciones del recinto de la Asamblea General opacaron a Benjamín Netanyahu. El presidente de la Asamblea General pedía orden en medio de minutos de caos. Unos cuantos aplausos intentaban contrarrestar infructuosamente la manifestación. Así quedó el recinto, parcialmente vacío. Una de las delegaciones que salió fue la colombiana, encabezada por la vicepresidenta Francia Márquez, con su puño levantado en señal de resistencia. Netanyahu, quien llevaba un código QR sobre su traje que compartía un video de los hechos terroristas de Hamás del 7 de octubre, inició su discurso mostrando un mapa titulado La Maldición, con Irán, Irak, Siria y el territorio de los hutíes en Yemen coloreados de rojo, haciendo referencia a un eje del terror. Destacó cómo los han diezmado y luego se refirió a lo que muchos países en el marco de Naciones Unidas han calificado como el genocidio en la Franja de Gaza. Aún no hemos terminado. Los últimos elementos, los últimos remanentes de Hamás se encuentran en la ciudad de Gaza y prometen repetir las atrocidades del 7 de octubre una y otra vez, sin importar cuán disminuidas sean sus fuerzas. Por eso Israel debe terminar la tarea. Por eso queremos hacerlo lo más rápido posible. Dijo que estaba ahí para desmontar todas las mentiras en contra de Israel, como la acusación de genocidio y de hambruna. Se acusa a Israel de matar de hambre deliberadamente a la población de Gaza, cuando Israel lo que hace es que alimenta deliberadamente a la población de Gaza. Si hay habitantes de Gaza que no tienen suficiente comida, es porque Hamás la roba. Hamás la roba para financiar su maquinaria de guerra. Apoyado en dos carteleras, Netanyahu compartió lo que llamó un quiz de selección múltiple. ¿Quién ha matado más estadounidenses y europeos a sangre fría? Mencionaba varios grupos terroristas, incluido Hamás. Y al final, la opción, todos los anteriores. Mientras Netanyahu pronunciaba su discurso en Nueva York, el gobierno de Israel desplegaba en la frontera con Gaza parlantes gigantes para que los palestinos escucharan hablar al primer ministro, quien aprovechó también para arremeter contra los países que han reconocido un Estado palestino. ¿Saben qué mensaje enviaron a los palestinos los líderes que reconocieron un Estado palestino esta semana? Es un mensaje muy claro: asesinar judíos tiene recompensa. Añadió que ese reconocimiento estatal de Palestina sería un suicidio nacional para Israel. A esta hora escuchamos la arenga del presidente Gustavo Petro, está siendo traducido por Víctor de Currea Lugo. Mencionaba hace algún momento su pasado en el M-19, diciendo que esa organización había sido solidaria
con el pueblo palestino. Decía, por ejemplo, se ha cometido un crimen contra la humanidad, los genocidas tienen que ser juzgados inmediatamente, y dice el presidente Petro, se responde hablando, se responde saliendo a la calle cada vez más y se responde con armas, retomando su propuesta de un ejército internacional para la defensa de Palestina. Dice el presidente Petro sobre este ejército que tiene que ser un ejército más poderoso que el de Estados Unidos e Israel, juntos. Lo dice ante estos manifestantes pro-Palestina que han llegado en los últimos minutos aquí a agolparse tan solo a unos pasos de la sede de las Naciones Unidas, donde esta mañana habló Benjamín Netanyahu. Fue una protesta que inició a unos cuantos metros de aquí, en Times Square. Veamos más detalles sobre esa protesta. Desde muy temprano, manifestantes llegaron a uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York. Elevaron banderas de Palestina, carteles exigiendo el fin de la barbarie en Gaza, así como un embargo a las armas israelíes. También cantaron consignas que se han vuelto populares durante los últimos meses en distintas partes del mundo. E incluso se vieron banderas de Colombia ondeándose sobre la Séptima Avenida. Las protestas rechazaron la presencia de Netanyahu en Estados Unidos. Uno de los criminales de guerra está aquí. Mis padres fueron sobrevivientes del Holocausto. No se puede matar gente en nombre de quienes fueron asesinados, mis abuelos. Me criaron como antisionista. Esto no debería volver a pasar, pero está pasando. Nueva York colapsó entre las protestas y las estrictas medidas de seguridad impuestas por estos días para custodiar a los líderes mundiales que asisten a la asamblea. Las manifestaciones de hoy se ubicaron en Times Square, a menos de 2 kilómetros de la sede de las Naciones Unidas, donde Netanyahu daba su discurso. Representamos a millones de personas que se oponen a este genocidio, a la limpieza étnica que presenciamos en Gaza. Rechazamos que se le permita a Netanyahu hablar en la ONU y que Estados Unidos haya vetado 6 ceses al fuego en Gaza. Pero las protestas no fueron solo en Times Square. Algunos llegaron hasta las afueras del hotel donde se aloja Netanyahu. Esta noche se trata de disrupción porque Netanyahu no merece sentirse cómodo en la ciudad de Nueva York ni en ningún otro sitio, y esa es nuestra misión y nuestro propósito es incomodarlo por completo y a cualquiera que lo apoye, incomodarlos aún más. Algunos israelíes también protestaron. Aprovecharon la presencia del primer ministro para exigirle un cese al fuego con Hamás que logre acabar con la guerra en Gaza. Cabe destacar que hace algunos minutos el presidente Donald Trump se volvió a referir a la guerra en Gaza. Dice nuevamente que al parecer hay un acuerdo para ponerle fin a la guerra y para que se liberen los rehenes que se encuentran aún bajo poder de Hamás. No obstante, esto lo dijo también ayer, y a juzgar por el discurso de Benjamín Netanyahu, donde asegura que aún queda trabajo por hacer, no parece que la guerra vaya a acabar, por lo menos en un futuro próximo. Margarita. Juan Camilo, gracias. Así es, complejo pensar en un acuerdo. Pero no solo el discurso ante la ONU y la presencia de Netanyahu en Nueva York fueron tensos, también su viaje para llegar hasta esa ciudad, sede de las Naciones Unidas, lo fue. Y de eso nos habla María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. Teresita, el avión del primer ministro tuvo que cambiar de ruta. ¿Por qué? Buenas tardes. El viaje del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a Nueva York ha generado polémica, y no solamente por sus declaraciones, como veíamos, sino por el hecho de que está en Nueva York y ha podido viajar a pesar de tener órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional. Y Netanyahu lo sabe. Por eso, para llegar a Nueva York, tomó una ruta de avión muy extraña. Acá les cuento. Salió de Israel, voló por Grecia, Italia, países con los que no tiene problema. Luego acá cruzó entre Cerdeña y Córcega, 2 islas, Córcega francesa, y los franceses junto con España han dicho que ellos arrestarían a Netanyahu si llega a su territorio. Entonces aquí voló más cerca de Cerdeña, Italia, donde además hay una base militar de Estados Unidos. Y es que todo el vuelo por el Mediterráneo lo hizo pasando cerca de las bases militares de Estados Unidos por si había un problema, y evitando España y Francia, donde si pasaba por el espacio aéreo de estos 2 países, lo podían hacer aterrizar de emergencia y arrestar. Evitó ese espacio aéreo, y esta pequeña desviación para llegar a Nueva York son 600 kilómetros más de trayecto y más de 1 hora más de vuelo. Es decir, hizo un vuelo un poco más largo, pero jugándosela que no lo iban a forzar a aterrizar
para que no lo arrestaran. Ahora, ya Nueva York no tiene problema. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no ha ratificado la Corte Penal Internacional, ninguno de sus tratados, y no es miembro de ese organismo del que sí son miembros 125 países y que en casi 30 años de existencia ha emitido 60 órdenes de arresto, incluidas la de Netanyahu y también la de Vladimir Putin, ambos en guerra en estos momentos. Ahora, solamente ha visto 11 condenas. Para muchos esto es un número muy bajito en casi 30 años. ¿Qué cargos enfrenta Netanyahu en la corte? Netanyahu enfrenta cargos por crímenes de guerra, usar el hambre como un arma de guerra. Y es que la crisis de hambre en Gaza está en el corazón de la crisis humanitaria. También por crímenes de lesa humanidad, actos de atrocidades cometidas en el marco de la guerra en Gaza. Pero esos no son todos los cargos que enfrenta. Dentro de Israel está también perseguido, enfrenta cargos de fraude y por sobornos, que el día que deje de ser primer ministro lo pueden llevar a la cárcel. Vemos así un primer ministro bastante polémico en lo que dice, en lo que hace y perseguido dentro y fuera de su país. Teresita, gracias. Muy lejos de los recintos diplomáticos, los pobladores de la franja enfrentan los rigores de la guerra y tienen pocas esperanzas de que los discursos cambien su realidad de hambre, muerte y desplazamiento. Precisamente justo antes de la intervención de Benjamin Netanyahu, la Defensa Civil gazatí reportaba 22 muertos en ataques israelíes. Gaza, donde una generación entera está siendo aniquilada, al tiempo que Israel asegura que sus ataques son dirigidos a terroristas. Una guerra que cumple casi 2 años, con más de 65.500 muertos y más de 165.000 heridos, según la ONU. Y una gran ofensiva terrestre y aérea que inició la semana pasada para tomar el control de la ciudad de Gaza. Días después, más de 150 países reconocieron el Estado palestino, al mismo tiempo que Netanyahu aseguró que no lo habrá. Y de eso se está encargando. No solo los ataques acaban con la vida de los palestinos, también el hambre, por el bloqueo de ingreso de ayuda humanitaria y la baja producción agrícola, que ha impedido la siembra de alimentos en terrenos que ahora son baldíos. Según cifras del Ministerio de Salud local, que la ONU considera fiables, más de 425 personas han muerto de desnutrición o de hambre. Más de 125 son niños. Cada día bombardeos, ataques y desplazamientos, familias incompletas, reporteros asesinados en su labor, hospitales que no dan abasto con la atención médica, tampoco con los implementos necesarios ni medicinas, mucho menos infraestructura, pues los centros de salud han sido blanco de ataques, donde Israel asegura se refugian militantes de Hamás. Desde el 1 de septiembre, 4 hospitales en el norte de Gaza y la gobernación de Gaza se vieron obligados a cerrar. Esto eleva el total de hospitales en funcionamiento en Gaza a tan solo 14. Hoy, familias buscan en el lugar donde los ataques israelíes impactaron edificios en la ciudad de Gaza. Estoy buscando a mi hijo, a su esposa y a sus hijas. Sobre las 9 de la noche nos sorprendieron llamas de fuego. La gente gritaba, las mujeres lloraban y los niños chillaban. Vimos a jóvenes que venían a ayudarnos. No podíamos salir de casa. No sabíamos qué había pasado debido a la intensidad y la oscuridad de la zona. Por su parte, Hamás aseguró que el boicot por varias delegaciones en el discurso de Netanyahu en la ONU demostró el aislamiento de Israel como resultado de la guerra en Gaza. El embajador de Palestina en Colombia rechazó la posición de Israel ante las Naciones Unidas y pidió respaldo para su pueblo, que enfrenta los bombardeos israelíes. El diplomático habló en Ibagué. No es ninguna sorpresa que el primer ministro genocida buscado por la justicia internacional salga en las Naciones Unidas a decir lo que siempre ha dicho. Él siempre ha estado en contra de la creación de un Estado palestino. Y no solo eso, sino que fue uno de los que más alentaron a que el primer ministro Isaac Rabin fuera asesinado. Él se opuso a la retirada del Sinaí, se opuso a la retirada de la Franja de Gaza y siempre se ha opuesto a todo lo que es palestino. Y siempre hemos sabido que su objetivo final es expulsar a toda, o si no, aniquilar al pueblo palestino. Y esto no viene
2 años o desde el ataque del 7 de octubre, sino desde décadas. Netanyahu se reunirá con Donald Trump este lunes, quien, después de reunirse con varios líderes árabes, manifestó que no permitirá la anexión de Cisjordania. Más adelante, otros hechos del mundo.